ustedes. Otra vez es viernes a las 12 del día y aquí estoy con ustedes. Espero que, bueno, lo que les vamos a platicar ahora sea de interés y que aprendamos todos algo. Hola Judith, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias Maya. Así cierto, para ti son buenos días, Sí. para mí buenas tardes, para el resto de la gente, hola. Exacto. Me dijo en cierta ocasión Daniel, no exageres, en cada lugar es otra hora, simplemente di hola y no digas ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Así es que cumplo las órdenes. ¿Qué hay, Judith? Platícame. Pues nos ibas a comentar sobre la obra que fuiste a ver esta semana. Ajá. No sé si quieras empezar con el nombre de la obra y qué te pareció, de qué se trata. A ver. Ya no me acuerdo cuándo fui, creo que fui el miércoles. Ajá. A ver una obra que se llama Horas Contadas. No me preguntes por qué se llama así, pero es una obra completamente diferente a todo lo que había yo visto, porque son tres artistas, tres mujeres artistas, cada una hace otro papel. Una artista representa a Josephine Baker, que es bueno, todos la conocen. ¿Una cantante? Una cantante francesa muy famosa. Otra representa a Mata Hari, una espía. Y la tercera a la reina Isabel, que después, digo, comentaremos no sé si esta reina Isabel, la otra, pero representa a la reina Isabel. Después hablamos de eso. Y son tres monólogos. Mata Hari habla lo suyo, luego Josephine Baker, y luego, ¿qué dije? La reina Isabel II. Bueno, son las tres, y cada quien habla lo suyo, su monólogo, muy bien actuado, muy interesante. De veras recomiendo la obra. Está en un lugar, pues, que era como una casa particular, en la calle de Juan Escutia, 96, en la colonia Condesa. Juan Escutia, 96. De veras se las recomiendo, por lo menos es algo completamente diferente. Digo, yo nunca había visto una obra así, y conste que para la edad que tengo he ido a muchos teatros, pero este es bastante original en su presentación. Y digo, luego estuvimos comentando, pero si les empiezo a comentar, le voy a quitar el chiste, ¿no? El chiste. Nada más recuerden Mata Hari, que yo creo que, pues, la mayoría del público ha oído hablar de Mata Hari. Josephine Baker, que yo creo que también se acuerden. Y la tercera, ¿por qué se me olvida su nombre? La reina Isabel. Ah, la reina Isabel, cierto, mira nada más. La más actualizada ahorita. Sí. El caso es que vale la pena, se las recomiendo. Si todavía les gusta ir al teatro y quieren pasarla de veras interesante, vayan allá, al foro Silvia Pasquel,
en Juan Escutia 96. De veras vale la pena, es una obra diferente, interesante. Eso es con lo que quería yo comenzar ahora. Horas contadas. Si alguien tiene una pregunta. Yo más que pregunto, un comentario nada más. Por lo que leí de la obra y lo que dice la invitación en el mismo teatro, van cambiando las mujeres que van de las cuales van hablando, de las cuales se van haciendo monólogos, no siempre son las mismas. Han interpretado también a Edith Piaf y a otras mujeres que tienen una vida muy interesante, entonces puede suceder que vayan y les toquen otras diferentes, ¿no? Allí sí no me meto. A mí me tocaron estas tres. Y estuvo muy interesante. Espero que a lo que les toque a otros, pues también sean adaptaciones tan interesantes como esta. ¿Querías comentar algo, Isaac? Yo nada más quería preguntar qué es lo que lo hace que sea diferente la obra. Porque esto es diferente, pero ¿en qué sentido es diferente, no? Es decir, no es una obra de teatro clásica en que actúan muchos artistas y entran y salen y comentan y hablan y suceden cosas. Son tres monólogos, tres artistas, tres mujeres que se paran y actúan, una como si fuera Mata Hari, la otra como si fuera Josephine Baker y la tercera como si fuera la reina Isabel. Y cada una, bueno, expresa lo que pues la autora piensa que hubieran expresado esas tres personas, lo cual lo hace diferente porque pues yo no sé cuánta gente en el público, sería interesante saber, ha visto tantos monólogos y una puesta en escena como esa. Es completamente diferente a todo lo que yo haya visto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. A ver, yo tengo un comentario. Entonces, es como que la percepción que tenemos de esos personajes, que en realidad eran, ¿no? O sea, como que la van actuando, alguien va diciendo el monólogo y alguien actúa como, esta es la percepción que tenemos de ella, pero la realidad es esta, ¿no? ¿Algo así? Pues no sé si es algo así o simplemente lo platican como si así hubieran sido ellas. Y expresan. Pero es una cosa diferente. Es decir, no me imaginé nunca que iba yo a ver tres monólogos. A ver y a oír a tres mujeres, cada una hablando de su vida, pero estuvo interesante, de veras vale la pena. Y la recomiendo, digo, si quieren pueden ir a verla y si no, no, ¿verdad? Yo la recomiendo como algo diferente, pues, interesante. ¿Ok? ¿Contesto tu pregunta? Ok. Ok. ¿Alguna otra cosa? Creo que no, de momento no tenemos otra cosa. Si quieres podemos pasar con el siguiente tema que nos ibas a comentar sobre la reina de Inglaterra. Bueno, pues siempre, mira, siempre es triste cuando alguien muere, porque cuando alguien muere se acaba una vida. Pero yo me acuerdo, mi mamá tenía un dicho que me parece pues muy apropiado en este momento. Mi mamá siempre decía, lo voy a decir primero en yiddish y luego en español. Kein Jüngerer soll nicht sterben.
que no muera nadie más joven. Es decir, 96 años, pues vivió una vida larga, provechosa, seguramente interesante, y tuvo sus altibajos, lógico, como todos. Y bueno, descansa en paz la reina Isabel de Inglaterra. Si quieres agregar algo más. Pues no sé, creo que Daniel quería comentarnos algo al respecto A ver. sobre la reina Isabel y con el rey, ahora rey Carlos III de Inglaterra. Lo que pasa es que es el final, definitivamente, para mí, Sí. de la monarquía. Para mí ya, con esto se acabó. Pero oigamos el comentario de Daniel. Yo ya me aburrí del tema. Ah, caray. O sea, ya me aburrí. Todos los canales acá, pasando, los soldados, las restas, los carros, las flores. Pues es una personalidad que se va. Yo parto de la base, además de que fue muy breve, muy pequeña y casi nula su influencia, porque en Inglaterra la influencia la tiene el primer ministro, no la reina. La Casa Real realmente deja mucho que desear. Y visto desde un extremo, no pasa de ser un montón de mantenidos con los impuestos de los demás para que vivan como, ahora sí, como reyes. Y no tienen que hacer nada más que sonreír, saludar y llevar una vida más o menos escandalosa para que los periódicos tengan algo que publicar. Pero bueno, quizás vale la pena mencionar del rey Carlos que su bobe era la reina de Grecia durante la Segunda Guerra, y cuando llegaron los alemanes salvó a una señora y dos hijos, y sus dos hijos. Tenía 4 hijos la señora, por cierto, ella salvó a la señora y 2 hijos, y por eso, y por ser la bobe, Yad Vashem, que es para mí un vergonzoso museo, la nombró maravillosa entre los, ¿cómo les llaman? Maravillosos entre los Justos, entre ¿no? los no judíos, por Justos haber entre las salvado a una naciones. señora. ¿Perdón? Justos entre las naciones, se les dice, Daniel. Eso. La nombró justa entre las naciones por haber salvado a una señora y 2 niños, cuando como reina pudo haber realmente salvado a todos, como lo demostró el rey de Dinamarca. Pero en fin, el caso es que ese es su bobe, él la lleva muy bien con la comunidad. Esta bobe, por cierto, está enterrada en Jerusalén, no por sionista, sino por católica, por cristiana, por cristiana, por católica, por querer estar bueno, no es católica, por cristiana británica, por querer estar enterrada en Tierra Santa. La llevan muy bien con la comunidad. Para Carlos III, Benjamín de Israeli es un ejemplo de un primer ministro sabio, que aunque se convirtió al cristianismo para poder ser primer ministro, cuando en el Parlamento le cuestionaron y le dijeron, bueno, es que tú no eres más que un judío, aunque estés convertido, él le contestó al miembro del Parlamento que le dijo, sí, yo sé, yo soy un judío, y nada más le quiero recordar al honorable caballero que cuando sus antepasados andaban brincando como salvajes entre los bosques, los míos ya tenían el templo de Jerusalén. Y se hizo muy famosa esa frase en todos lados. Incluso la repitió el mismo rey ahora, Carlos. Yo creí, por cierto, que Carlos, dada la antipatía que tienen hacia él, el público en general, y la edad que tiene, iba a decir, no quiero ser rey, bueno, soy rey por un día y le paso el trono a mi hijo, pero no, le dio golpe de estado al hijo que también esperaba ser rey.
y pues va a tener que esperar a que el papá se muera poco a poco o rápidamente de un accidente o como sea que se mueran los reyes cuando los hijos quieren ser reyes. Nos podemos preparar para varios días de televisión en vivo, entierros, escenas y cosas. Y bueno, conozco varios a los que yo quisiera que fueran sus entierros, pero no voy a decir nombres. Y varios que, como el rey, no van a soltar el poder y se están asegurando de tener todo en sus manos para no tener que soltarlo, quizás por muchos años. Pero ya no tiene Ojalá. poder. ¿Mandé? Ya no tiene poder, digo. No, pero tiene el dinero. Además, tiene una figura decorativa. Tiene el dinero, la Bueno. posibilidad de vivir en sus palacios, sus joyas, sus empresas, que son muchas. Eso es problema. No tiene poder, no tiene poder, es figura, pero a Inglaterra, bueno, al Reino Unido les cuesta esto, y además es un momento en que quieren aprovechar para separarse de la monarquía. O sea, es muy curioso que países como Australia, que quieren separarse de la monarquía, o sea, no lo hayan hecho porque están con una figura decorativa, porque es la reina, porque quieren estar independientes, pero siguen siendo parte, ¿sí? Y necesitan que la reina o sea, es muy curioso que aunque no tenga figura decorativa, es quien aparece en los billetes, en los billetes del Reino Unido, por lo menos de Inglaterra, ahora los tienen que cambiar todos. El himno tiene que cambiar porque antes era God Save the Queen, ahora tiene que ser God Save the King. No sé si el grupo musical que bueno no existe tendría que cambiar sus canciones, pero no tienen figura, pero no tiene poder real político, pero mucha política gira alrededor de ellos y muchas cosas giran alrededor de ellos sin tener ese punto de decir, pues sí tiene algo, por lo menos su palabra no es nada más que decorativo, pero aún así tienen mucho poder político, mucha figura y mucha representación en un mundo a lo mejor actual, no. A lo mejor uno de los logros de esta reina fue que en el derrumbe del Imperio Británico, su figura sirvió para mantener unida a la Commonwealth. Probablemente sin ella, específicamente ella, sin ella, la Commonwealth no hubiera aguantado el tiempo que ha aguantado. Y va a haber que ver si Canadá, y como dijo Isaac, tiene razón, a ver si Canadá, Australia, Nigeria y todos los otros países, que son un montón de países, van a querer seguir teniendo como rey ahora Carlos III para poder seguir siendo parte de la Commonwealth británica. Bueno. Que hay que reconocer, a diferencia de los otros imperios, esta es la única que ha sobrevivido. Y que al sobrevivir de alguna manera también ha evitado las tragedias civiles que han pasado en otros países. Las ex colonias inglesas tienden a ser mucho más progresistas, más democráticas, y va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero las ex colonias británicas, en particular las blancas, tienden a ser mucho más progresistas, desarrolladas, ricas, democráticas, en las que la población es mayoritariamente no blanca, quiere decir colonializada. La democracia es tan leve, si es que existe, es muy, muy delicada, pero aún así se lograron mantener dentro del Commonwealth por la figura de la reina. Supongo que en una familia también, si alguien vive 800,000 años, se convierte en una figura unificadora. Pues sí. Pero, digo, no sé, pero no es, en fin, ya, como dicen en Inglaterra, como el rey ha muerto, vive el rey. Bueno, pues ya veremos qué más trae la historia. Vamos a hablar de alguna otra cosa. A ver, sí, en Diario Judío vamos a tener al rato un artículo sobre el rey y la comunidad judía y su relación con la comunidad judía británica en particular. Bueno, y al final del día también hay que reconocer que son bajo esta casa real, bajo la que desapareció el Imperio Británico. O sea, serán muy unificadores, serán muy todo, pero al final del día no pudieron preservar
el Imperio Británico. Bueno, todo cambió en el mundo y bueno, como todos los cambios, trajeron cosas buenas y cosas malas. Así es. Yo nada más, sí. un comentario, Daniel dice que ya está aburrido. Yo creo que es un evento histórico, de alguna manera va a marcar un parteaguas en la historia y por eso, y ahora con todos los medios de comunicación, y siempre ha sucedido que este tipo de situaciones se vuelven eventos que se magnifican muchas veces y que se están repitiendo porque van a marcar la historia. Absolutamente. Y de alguna manera... importante. Exacto, es algo importante. Termina una época y está empezando algo nuevo. Exactamente. Estoy contigo, Judith. A ver, Sí. o sea, deja de comentar, Judith, ¿qué es tal la magnitud de este evento? O sea, para Inglaterra o el mundo, que los funerales tardan, va a estar ahorita no sé cuántos días en un lugar, luego se va a la otra capilla por 4 días, cerrado en pleno para que solo la visita real. Luego lo pueden visitar los diplomáticos, luego lo puede visitar la gente que se forme. Y luego en unos 12 días. Funeral, en 12 días, entre 10 y 12 días es el funeral, que va a ser mega televisado por todo el mundo está esperando los derechos. O sea, curiosamente, es el primer mundial de fútbol el que va a haber en Qatar sin la reina. O sea, sin que estuviera viva la reina. Nada más para que se imaginen, han pasado todos los mundiales de fútbol y en todos ya había nacido la reina de Inglaterra. ¿Sí? O sea, así es. Muy curioso. O sea, el no hablar de la reina, todo el mundo hablaba y decía. Ahora, hace pocos días, todavía estaba 96 años con una cierta fortaleza, todavía le dio la bienvenida a la nueva primer ministro de Inglaterra, o sea, dándole como que su bendición, para que pudiera tomarlo, y era esperado, o sea, es capaz de que si ella decía no se presentaba, no funcionara el gobierno inglés, o sea, representativa o lo que sea, otra vez estaba, y va a ser algo nuevo. Recuérdense también, otra relación con el mundo judío es Meghan, que está casada con el príncipe no sé qué, que como no podrían aspirar a la corona y no sé qué, se fueron a vivir a Estados Unidos, que salía que es actriz y que tampoco era muy bien vista, y la moda, mucha moda gira alrededor de la familia real. Curiosamente, todo el mundo está presente, bueno, no nada más de la de Inglaterra, sino de España y de otros, todo el mundo está pendiente de cómo visten, qué no visten, qué se pusieron y si se repitió el mismo vestido. Hace poco, creo que fue la princesa Cristina, no me pregunten de reyes, esos no me sé los nombres, pero una de ellas repitió un vestido y fue tendencia y cambió el que la gente dijera, si ella puede usar 2 veces el mismo vestido, porque además lo dijo, hay que aprovechar, no hay que despreciar, no hay que usar la misma ropa 2 veces, que diga una sola vez, hay que volver a usar el mismo vestido y todo. Y fue tendencia en la moda y cambió el sentido de decir, si ella puede, todos podemos usar 2 veces y vernos 2 veces con el mismo vestido, ¿no? Ajá. Entonces, sí, es que ella dijo, perdón que te interrumpa, pero es que hay una frase que es muy buena. Ella no gobernó, definitivo, pero sí reinó 70 años. Reinó 70 años. Entonces sí estoy de acuerdo con Daniel, totalmente. O sea, sí fue importante y es un parteaguas para todo lo que hay. Lo que venga, digo. Miren, es un suceso importante. Se termina una época, definitivamente, y empieza otra. Y eso lo iremos viendo más adelante. Pero sí son ciertas cosas que son importantes para todo el mundo. Ojalá. Descanse en paz y dejémosla en paz, ¿ok? Pues por una semana la van a traer loco por 2 semanas y ya luego la dejarán descansar en paz. Y ojalá no coincida el final del reinado de ella con el principio del reinado de Morena. Bueno, a ver, nada más también otro comentario con respecto al rey Juan Carlos. Todavía, aunque ya tiene el nombramiento, todavía no está coronado como rey. Algunos analistas dicen que es difícil que él abdique, pero que pudiera estar la posibilidad ahí en el momento en que vaya a ser la coronación, que todavía va a tardar creo que como 20 días, ¿no? Sí, si le preguntan a Harry, también podría tener una intoxicación grave
un envenenamiento de cobre o alguna cosa por el estilo, tragarse un cuchillo del tamaño de una espada, le podrían pasar muchas cosas, pero no. Bueno, el rey. Daniel, o sea, Carlos tardó 76 años en conseguir un empleo. Por fin va a trabajar. Es una esperanza para todo mundo. 76 años y es el primer, y hoy es su primer día de trabajo. Después de 76 años. O sea, es una esperanza para todo mundo el que digas, para que vean, a los 76 años aún puedes conseguir trabajo, y no nada más trabajo, ¿qué trabajo? De rey. O sea, tienes un trabajo de rey a esa edad, así que para todos nos queda mucha esperanza de conseguir empleos todavía a esas edades. A mí se me hace que el que no la va a dejar renunciar es la tal Camila, que para eso andaba tras sus huesos. Bueno, la cuestión es que se termina una época. Así es. Y empieza otra. Y bueno, mis nietos y bisnietos ya verán qué trae esta nueva época. Yo ya no, pero ustedes. No, a lo mejor tú también. Bueno. Cabe mencionar que además va a ser rey hasta dentro de un año, ¿eh? Todavía no es rey. Tardan un año en coronarlo. ¿Saben por qué? La coronación es hasta dentro de un año. Ok, porque tienen que preparar todos los eventos para todas las visitas que van a ir a Inglaterra. Imagínate todos los closetazos que tienen que abrir para encontrar toda la parafernalia que guardaron hace casi 80 años que no se usaba. ¿Dónde se quedó? A ver, checa bien los récords. ¿Dónde dejaron el vestido que va a usar esta? ¿Y dónde dejaron los zapatos? ¿Y dónde dejaron la espada? Y bueno. Bueno, ya. Dejemos. Pero bueno, ya. La gente ya quiere oír hablar algo interesante, yo creo. Ok. Vamos a dejar que Inglaterra resuelva sus problemas, que prepare sus eventos. Y ¿no habría manera de hacer británico a algunas políticos mexicanos para que se sientan como reyes y se vayan? Bueno. Porque a mí me da pena, que miedo que se queden, pero bueno. Bueno, vamos a dejar el asunto y esperemos que sea una entrada de muchísimo dinero para Inglaterra, y tiene que preparar nada más el turismo, todos los que van a viajar para ir a ver el cuerpo, para ir a ver el todo. Vamos a cambiar de tema, ¿está bien? Vamos a vender boletos. Ok, si nos dan una comisión, si no, no. Muy bien, Isaac, prepáralo. Venta de boletos exclusivos para la coronación. Ok, vámonos, ya. Siguiente tema. Pues no sé, Maya, si tú quieras comentar algo más o pasamos a las efemérides. ¿Podemos pasar a las efemérides? Ok. Entonces, a ver, Daniel, ¿qué efemérides nos preparó para hoy? No tengo ni idea. ¿Qué efemérides tenemos? ¿Alguien sabe algo de efemérides? Ahí están las efemérides. Ya tenemos efemérides. A ver, vamos a recordar efemérides. Empieza. Es que las efemérides son así, esta vez son interesantes. A ver, siempre lo son. El 3, aunque está aquí primero la del 3 de septiembre, debería empezar con la del 5 de septiembre. Porque el 5 de septiembre se recordó, no, el 5, ese es el 5, que la canción, ese no me interesa tampoco. No, el 5, déjalos que la canción. Te digo que, a ver, ¿cuál del 5? El 5 de septiembre, el primer caso es que en español suena así, de libelo de sangre. A ver, ¿qué es eso de libelo de sangre? ¿Alguien sabe? No. ¿Verdad que no? Claro que no, es un título que nadie entiende. Libelo de sangre es cuando se juntan en una población y acusan a los judíos de matar a un niño. O sea, en Europa se hizo muy famoso, se corrió entre la comunidad de pederastas, que si alguien mataba a un niño cuando abusaba de ellos y alguien reclamaba, si no reclamaba no pasaba nada, pero si alguien reclamaba o encontraban el cuerpo, en automático los culpables eran los judíos.
que lo habían matado para sacarle la sangre, para cocinar con la sangre la matze de Pesach. Yo no sé si alguna vez ha visto matze, pero si ha visto matze, la matze es como, ahora sí que como inglés en Cabo San Lucas. Blanco, 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 con un montón de pequitas de quemadas. No hay nada rojo, no hay nada, ni uno dice, bueno, ¿dónde usaron la sangre? Se hubiera vuelto rojo todo. Pero en esta la lógica no tiene nada que ver. Y luego uno dice, bueno, ¿y para qué usan la sangre de un niño? ¿Qué tiene la sangre de un niño que no tenga la sangre de un cordero? Si es que se hubiera que usar sangre, nada. Bueno, entonces, ¿para qué meterse en broncas? Pero eso no tiene nada que ver. A todos los pederastas les funcionaba muy bien tener a alguien a quien echarle la culpa. Y lo interesante, si nos vamos ahora sí al 3 de septiembre, es que 800 años después fue lo que podríamos quizás llamar la última acusación que ha habido, bueno, la penúltima acusación que ha habido de matar de asesinato masivo, de pogroms contra judíos por el asesinato ritual para conseguir sangre. Este también sirve de puente, este 3 de septiembre, porque es que el último tren partió desde el campo de tránsito de Westbrook hacia Auschwitz el 3 de septiembre del 44, pero en realidad este dato está totalmente equivocado. A lo mejor partió el último tren de Westerbork, pero ustedes deben de saber que los trenes siguieron llegando a Auschwitz y siguieron yendo hacia Europa Oriental hasta después de que terminó la guerra. La guerra había terminado y todavía hubo un tren que salió y se fue hacia allá vacío, pero se fue. Y se fue porque los trenes los controlaba IBM. La IBM, para que no la acusaran de ser socia del enemigo, creó una compañía filial en Praga. Y como era algo así como la Praga Computer Company o alguna estupidez por el estilo, Computer o alguna cosa rara, nadie se dio cuenta y a nadie les avisó que había acabado la guerra y no cerraron sus órdenes, y las órdenes de transportación seguían saliendo porque ellos tenían un programa infinito para seguir mandando trenes a Auschwitz. Lo interesante fue que, o sea, hemos hablado, por ejemplo, de la BMW, que por cierto, esta semana la BMW, la Porsche y la Volkswagen, 3 empresas nazis. Ahorita podemos hablar que es una empresa nazi, que no. Se están uniendo, se están entrelazando fiscalmente para realmente van a crear la empresa nazi más grande que habrá. Pero además de ellas, Ford, IKEA, General Motors, pero sobre todo Ford, IKEA, IBM, eran amantes de los nazis. No es que necesariamente fueran esas empresas nazis, sino que amaban a Hitler y amaban el sistema corporativista, porque era un sistema en el que no hay huelgas, en el que los empleados se consiguen baratos, en el que se reemplazan con toda facilidad. Es casi el sueño de todo mal patrón. Puedo hacer lo que quiera, se lo vendo al gobierno, me lo compra caro, me cuesta barato, no puede haber huelgas, el primer empleado que se queja lo fusilo y traigo otro, ni siquiera tengo que indemnizarlo. ¿Qué más puede pedir un mal patrón? Pues muy poco. Hay que reconocer que debido a esas circunstancias también los corporativistas se caracterizan porque sus empresas, como es el caso de la Unión Soviética, no son innovadoras, no son creativas. O sea, la gente está para conservar lo que tiene, no para desarrollar nuevas cosas, que es lo que de alguna manera la libertad y la democracia producen al generar competencia también. Bueno, de eso vamos a hablar después en otro programa. Pero en fin, lo importante es subrayar, y les vamos a poner acá el link para el libro, la participación absolutamente complicitaria de la IBM con el gobierno alemán. Yo diría que prácticamente hasta la fecha. Es más, cuando la Ford entregó la primera concesión de agencia Ford a un judío, fue casi un evento
nacional en México porque se la entregó a una familia, a los Feldman en México, porque la Ford ni siquiera aceptaba, años después de la guerra, dar agencias Ford a ningún judío. Igual que el banco UBS y los bancos suizos, que hasta la fecha no han pagado los depósitos que tenían de cuentas de gente que murió en los campos de concentración, y que para colmo todavía hace unos años dijeron, bueno, pues es que a mí nunca me han traído solo lo que pedimos es el certificado de función. Luego, si es tu papá y se murió, pues tráeme el certificado de función y te regreso el dinero. Nada más, ni siquiera han pagado los intereses que ese dinero les ha producido. Entonces, nada más para recordar que el nazismo no es producto de un gobierno, no es producto de un momento, es un movimiento constante que va adquiriendo distintas formas. El nazismo alemán es corporativismo fascista que adquirió una eficiencia destructiva extraordinaria, en la que los alemanes iban felices a morir hasta el último día de la guerra y el penúltimo también. O sea, un lavado de cerebro casi como si su Secretaría de Educación Pública tuviera un retrasado mental al frente, o un genio. Pero de eso también hablaremos otro día, no hoy. Nada más un comentario con respecto a lo que decías de IBM. Como en todo, hay versiones encontradas. Y hay no. Nada más déjame terminar. Hay versiones encontradas, hay quien dice que los dueños de IBM perdieron el control en 1941, ya no supieron qué estaba pasando realmente. A ver, nada más déjame comentarlo. Sí. Hay que ver las dos versiones, no nada más una versión. Sí, claro, sí. Los dueños de IBM, la mayor compañía de computación, la más secreta, perdieron el control de la empresa y no supieron lo que le pasaba a la empresa, excepto que su sobrino trabajaba en Praga. Bueno, prosigue. Bueno, el dueño de la empresa, en 1937, creo, Hitler le da un reconocimiento y le otorga una medalla que él devuelve en 1941. 4 años tardó es que el correo estaba horripiloso. ¿Cuándo se la dieron? En el 37. ¿Y cuándo la regresó? En el 41. No, hombre, eso. Y luego dicen que yo no sé guardar documentos, que a mí se me pierden las cosas. Pero bueno, ¿y luego? Bueno, nada más era eso. Siempre hay dos versiones de la no, historia. sí, esa es la otra versión, que el dueño de IBM era muy lento. Ha de haber tenido un asistente, eso era. Tenía un asistente, se lo dio a su asistente y le dijo, por favor, mándale esto de regreso al señor Hitler. Y el asistente le dijo, ¿cómo crees que vamos a hacer eso? ¿Qué te pasa? Y 4 años después, finalmente, la medalla llegó al señor Hitler. Al mismo tiempo, a lo mejor se la llevó Henry Ford cuando fue a visitarlo, o Lindbergh cuando fue a verlo, porque hay que recordar que el nazismo, además de ser hiperaliado de la Iglesia Católica, lo era porque era el bastión final contra el comunismo maldito, que casualmente debo de reconocer que el comunismo-stalinismo fue tan maldito como el nazismo. O sea, es corporativismo político en el que los pueblos no sirven de nada. Lo cual nos recuerda, y lo puedo usar para recordar a todos los generales de todo el mundo, no importa si son generales del ejército ruso o del ejército alemán, se van a morir al final. Entonces, si no se quieren morir, no de causas naturales al final, mejor voten por la democracia. Un ejército que tiene el poder es un general que se va a morir, ya sea que lo mate otro general, que lo mate otro presidente, si le queremos llamar así, o que lo mate el pueblo. Entonces, estas efemérides pueden ser un buen recordatorio generales. Si quieren sobrevivir y pasar a la historia como algo más que un asesino, no tomen el poder civil ni permitan que el poder civil los ponga a ustedes al frente como escudo para que ustedes reciban todo lo malo. Porque una vez que están en el poder o en las calles, todo lo malo es culpa de ustedes, no del civil que los puso al frente. Pero bueno, esto es aprovechando esto para hablar de tecnología y de generales. ¿Qué seguimos? Este es un poquito más interesante porque esta es la contraparte, es lo que hacemos del poder civil. 12,000 sastres se declaran en huelga en Nueva York.
yo estoy seguro que poca gente, porque digo, a mí me ha costado mucho trabajo, a lo mejor a muchos más les cuesta lo mismo, poca gente entiende lo que implica organizar una huelga, que por cierto no lo sabe, pero tenemos un nuevo programa que se llama Leyes Perras, que van a poder ver en la programación, creo que es todos los miércoles a las 6 de la tarde. 6 de la tarde hora de México, no, 8 de la noche hora de México, 6 de la tarde hora de Tijuana, Leyes Perras, en las que estamos analizando las leyes que están surgiendo en función al Tratado de Libre Comercio y la validez o invalidez de los sindicatos, cómo crear nuevos sindicatos, cómo deshacerse de líderes charros y todo eso. Entonces, es un buen momento para recordarles que existe ese programa para los que les interese el tema. Pero vean interesantemente lo que luchaban entonces. Hicieron una huelga pidiendo solo 10 horas, y se quejan de que yo soy un negrero. Bueno, solo 10 horas acá nos dan, ay, ya trabajé 4 horas, ay, qué horror, tengo que ir a comer, ay, no. Ellos pedían 10 horas de trabajo diario, que solo fueran desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con 1 hora libre para el mediodía, que se les pagara todas las semanas. Eso fue el motivo para una huelga de 12,000 personas, que por cierto, se quedaron sin trabajo durante un año, pero después ganaron y establecieron el principio de los sindicatos, que casualmente dio lugar al movimiento corporativista fascista, que era vamos a destruir y a controlar estos sindicatos. Ese es el origen real del nazismo. Los judíos son un pretexto para implementarlo, pero el origen real es la lucha contra los derechos del individuo y de la sociedad libre. Seguimos, pues. Y recuerden, se trabaja un día a la semana, son todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde. El 5 de septiembre fueron los atletas asesinados en Múnich por los palestinos, y lo único que hay que recordar es que 50 años después, los alemanes se disculparon, no sé de qué, pero ellos se disculparon porque murieron los terroristas en Alemania y pagaron una indemnización a Israel, no a las familias necesariamente, y con eso, colorín colorado, nos lavamos las manos y todo el mundo está feliz. Los libros palestinos, por cierto, que acaban de publicarse, los ha de haber publicado. ¿Cómo se llama la nueva secretaria de Educación Pública? Leticia Ramírez. Leticia Ramírez. Esa ha de haber estado a cargo de los nuevos libros palestinos también, porque los libros palestinos explican que era muy importante ir a Alemania a matar a los atletas israelíes, porque así podían promover la causa palestina. Y la tristeza del asunto es que, como dicen por ahí, los palestinos nunca han perdido la oportunidad de quedar mal cada vez que pueden. Cada vez que la opinión pública está a su favor, dan la vuelta, algo hacen como esto, y bueno, y echan todo a perder. También debemos de recordar que, por cierto, eso es lo que es un nazi, o un antisemita, o un nazi más bien, un fascista. Los Juegos, nada se interrumpió en los Juegos Olímpicos, ni durante el secuestro, ni durante el ataque, a pesar de que se le pidió a la Comisión de los Juegos Olímpicos que por lo menos pusiera un día de duelo, algo, una ceremonia. No solo ni siquiera hubo una ceremonia por los atletas muertos, porque los atletas eran israelíes. Y no estoy seguro si todos eran israelíes, seguramente muchos eran judíos que habían llegado a Israel, lo cual los convertía en israelíes, pero en realidad el común denominador de todos es que eran judíos, y la cabeza del Comité Olímpico decidió que eso no merecía ni 1 hora ni 1 minuto de silencio dentro de las Olimpiadas. Oye, Daniel, quiero interrumpirte. A mí me gustaría ver si mi mamá se acuerda un poco cuando estaba sucediendo esto. Yo tengo muy claro 2 días de llegar de la escuela a mi casa. Uno, cuando fue la guerra de Kipur, ¿sí? Y encontrarme a mis papás viendo la tele. Y otra, lo que fue este día en Múnich, muy cercanas una que la otra. O sea, llegar y decir, ¿qué está pasando? No había internet, no sabías, tú estabas en la escuela, llegaste hasta la casa y veías, y todo el mundo en sus casas, pegado a un televisor, viendo qué sucedía. Porque eran las Olimpiadas, pero tampoco eran tan difundidas como lo que son hoy en día estos deportes. Era muy difundido todo, pero todo el mundo estaba pegado al televisor viendo qué sucedía con estos atletas, donde además Alemania actuó. Yo creo que esos inmediatamente no quisieron ninguna ayuda de nada, o sea,
Hay muchas historias por ahí de que les habían dicho, nosotros te ayudamos para liberarlos, nosotros te ayudamos, y había que resolverlo rápidamente porque justamente estaban los juegos. Pero no sé si mi mamá se acuerda algo de de cómo se vivió en esos momentos en algunos lados, o tú, Daniel, porque tú también tú ya eras grande en esos entonces. Yo ya era grande en ese entonces, y me acuerdo en ese entonces, cuando ya era yo grande y conocido, que escribió un artículo diciendo, el día que los secuestraron, dije, estos se tienen que morir porque están en Múnich. Regresan las leyes de Múnich a Múnich. Y sí, al ratito estaban muertos por la ineficiencia de la policía alemana, que no quería ¿Dónde he oído? Abrazos y no balazos. No querían lastimar a los palestinos, a los terroristas palestinos. Y para cuando ya quisieron lastimarlos, ya era muy tarde. No sé ¿Algún si comentario? Yo de algo. Yo sí me acuerdo que todo el mundo se conmovió, me acuerdo bien, mis papás, gente cercana, todos estaban muy conmovidos con esto, y ahorita estoy buscando aquí y dice que en el aeropuerto internacional de Ben Gurión, ahí hicieron toda una ceremonia con los ataúdes. Yo me acuerdo que sí fue algo que todo el mundo nos vimos muy afectados, nadie fue indiferente, digo, eso yo me acuerdo, pero no sé tu mamá, Maya, ¿qué nos puedes contar? Porque yo sí me acuerdo perfecto que fue una tragedia. En su momento, fue una verdadera tragedia. Como, ¿qué quieren que les diga? Cualquiera de estos atentados terroristas son una verdadera tragedia para el mundo. Pero el que hayan sido los atletas israelíes, que haya sido contra judíos, pues le daba un carácter un poco diferente. No es nada nuevo el antisemitismo. Sabemos, bueno, no voy a ponerme ahorita a analizar cuánta falsedad, cuánta cosa incorrecta hay en la cuestión del antisemitismo, pero no sé, alguna vez yo creo que voy a preparar un programa en el que, miren, yo siento que una idea, por muy maldita que sea, por más daño que haga, la gente la acepta si hay un beneficio para ellos. Si van a ganar algo con eso, sobre todo, si les va a dar poder. Es un tema muy especial. Sí recuerdo que fue un shock tremendo. ¿Y qué quieren que les diga? Fue una verdadera tragedia cuando eso sucedió. Sin embargo, no afectó en absolutamente nada a los Juegos Olímpicos. Mira, y la tragedia no era que fuera un ataque terrorista, la tragedia era que las Olimpiadas por primera vez habían sido violadas sangrientamente y el Comité Olímpico Internacional hizo mutis y no importó absolutamente nada. Ni siquiera los eventos en los que participaban estas gentes fueron suspendidos. Perdieron por default. Perdieron por no presentarse. Por no presentarse. Eso es el Comité Olímpico Internacional. Eso es la tragedia. No que sean judíos, no que sean israelíes, sino que hayan sido, que se haya permitido que todo el rollo de las Olimpiadas como punto de unión sean, bueno, pues todos somos juntos menos todos. Todos somos iguales, pero unos somos más iguales. En fin, eso es la Olimpiada. Hablemos de algo mejor. Nada más un comentario de lo que decía Adriana. A mí me pasó lo mismo. Yo era una niña prácticamente, estaba jugando. Una bebita seguramente. Pues o sea, tenía 10 años. Ahí era Daniel. Estaba escuchando, estábamos jugando en el edificio donde vivía varios niños y escuché una televisión
donde empezaron a decir la noticia, y yo no podía creer que estuviera pasando eso en unas Olimpiadas, y recuerdo mucho que subí corriendo a prender la televisión en mi casa para ver qué estaba pasando, porque alguna de las vecinas gritó cuando empezó a escuchar la noticia, y me impresionó mucho. Es algo que siempre he tenido muy grabado, ¿no? Sí. Oiga, yo los invito, hay que buscarla en Diario Judío, pero tenemos por ahí una entrevista, si no me equivoco, es con Roberto Chamosh. Él participó, es parte de la comunidad judía de México, y él participó en las Olimpiadas y estaba cerca de los cuartos de los israelíes y de cómo se vivió y qué se vivió y qué pasó dentro de esto y cómo lo vivieron los atletas, ¿no? ¿Qué es todo esto? Interesante. Entonces, está en Diario Judío, por ahí tenemos la entrevista con Roberto Chamosh hablando del tema. La hicimos durante la pandemia, junto con Fernando Schwartz también. Y curioso, si no me equivoco, es la misma Olimpiada donde también otra personalidad del mundo judío hizo historia en ese momento, digo personalidad, por lo que hizo, creo que es la Olimpiada donde compitió Mark Spitz, ¿no? Estableciendo récord de medallas que fue apenas roto hace unas Olimpiadas, ¿no? Entonces, curiosamente, dentro de una misma Olimpiada, ¿no? Qué interesante. Muy bien. Gracias. Lo buscamos para ponerlo en la memoria del programa. Ok. Ahí lo van a poder ver. Hablando de cosas más agradables, bueno, no es más agradable, pero el 6 de septiembre muere Jules Engel. Nadie sabe quizás quién sea Jules Engel, excepto que quizás todos conocen su trabajo, que es la animación de la película Fantasía de Walt Disney. Que además, Fantasía de Walt Disney es la última vez en la que se usó, bueno, a Tchaikovsky y a músicos rusos para producir la película. Después de eso llegó McCarthy y ya se rompieron las relaciones por un buen rato entre Estados Unidos y Rusia, y Disney ya no pudo continuar. Pero si alguna vez quieren saber lo que es música clásica, si alguna vez quieren saber lo que es la capacidad de una película de animación, Fantasía es la película que deben de ver. Una preciosa película. Una película muy, muy especial. Sí, porque además es una película buena. Es una película que no trata de lavarle el cerebro a nadie ni nada. Es una película que eleva la animación al nivel de música clásica. Entretenimiento sano, bonito, interesante. Y enriquecedor. En fin, otra cosa de entretenimiento también es la muerte, bueno, no la muerte, pero el trabajo de Manuel Maní-Katz. Manuel Maní-Katz es un pintor ucraniano que se fue a vivir a Israel, hizo un montón de cuadros que hoy valen un montón de dinero, lo cual supongo que los hace más o menos buenos, pero lo que mejor hizo fue que como no había muchos pintores y mucha gente de, ¿qué podríamos llamar?, de alto nivel internacional en Israel en esos años, la ciudad de Haifa le regaló un edificio a Maní-Katz para que pusiera ahí sus obras. Y Maní-Katz puso ahí sus obras, pero que son todas obras del judaísmo normal, quiere decir del judaísmo europeo oriental. Maní-Katz es un pintor pone en colores lo que es el mundo yiddish. Y él tuvo el toque de regalar varias de sus obras a un grupo en Tzfat. Tzfat era un pueblucho en la Galilea lleno de religiosos que iban ahí a rezar a todas horas porque había distintos entierros, se había enterrado ahí a distintos pensadores metafísicos de la antigüedad, y él llegó y regaló al Museo Liechtenstein de Tzfat, regaló varias de sus pinturas, con lo cual logró que se prestara atención. La gente empezó a ir a Tzfat a ver sus pinturas, y al ir a ver sus pinturas salían y se encontraban en la calle a pintores israelíes, artistas israelíes que estaban haciendo otras cosas, y empezaron a hacerse famosos y convirtieron a Tzfat en un centro creativo de primera línea gracias al trabajo al donativo de Maní-Katz, hasta que luego regresaron los religiosos y le volvieron a quitar el arte a
a Tzfat, pero creo que todavía queda por ahí un pequeño barrio artístico, algo así como el Jardín del Arte Tzfat, que en su momento por ahí tengo yo varias cosas que me traje de allá todavía. Una hasta me la dieron a mitad de precio porque la señora me dijo, si tú estás dispuesto a cargar con esta roca, estaba pintando una piedra, si tú estás dispuesto a cargar con esta roca hasta México, pues te la vendo a mitad de precio. En un Israel en el que cuando decías que voy a Jerusalén, déjame darte unos huevos duros para que tengas algo que comer en el camino de Tel Aviv a Jerusalén, porque vas hasta allá. Hasta allá es algo así como Interlomas a Polanco. Bueno, a lo mejor un poquito más, pero bueno, el caso es que había que llevar lunch, porque a la gente se le decía que era re lejos. Pero en fin, eso es como Manuel Mendel, Manny Katz, inventó Tzfat como centro artístico en Israel. Otro que inventó otro nivel artístico en Israel fue Topol. Claro. Haim Topol. Ese sí nació en Israel y ese hizo su camino al revés. Le dieron el papel de Tevye en Tevye, el lechero de Soler, ya saben, violinista en el tejado. Y fue tan buena su actuación que Tevye, en teatro por lo menos, se convirtió en un referente a lo que debía de ser el teatro. También, obviamente, Tevye, el de Milchiker, es una obra del teatro en Yiddish, que se ha traducido a todos los idiomas, pero hasta la fecha, y está ahorita en Nueva York, y lo tenemos en Diario Judío, y lo vamos a poner acá también. Si usted va a ir a Nueva York, tiene que volver a ver la nueva reenactación de Tevye de Milchiker en Nueva York, en Yiddish, con traducción para quienes no hablan Yiddish. Pero es obvio que hasta los artistas, varios tuvieron que aprender Yiddish para actuar en la obra, reconocen que la obra huele, suena y sabe diferente cuando se hace en su idioma natural. ¿Cuánta gente se ha muerto, verdad? Miren, qué bueno que existen los acentos, porque si no existieran los acentos, yo les hubiera dicho que la otra que hay que recordar es que el 10 de septiembre Al Rosen fue el jugo de las grandes ligas, pero no. Al Rosen jugó en las grandes ligas y como, entre otras cosas, el antisemitismo, además de acusarnos de comernos la sangre de los niños cristianos, repito, yo no sé qué tenga de particular la sangre de los niños cristianos, pero en todo caso no le he probado tampoco. Digo, a lo mejor me estoy perdiendo ahorita un platillo de aquellos, pero en fin, también los antisemitas tenemos la fama de que no sabemos jugar deportes, y si bien es cierto que todos los que estaban en las Olimpiadas pues eran realmente de segunda, ninguno de ellos iba a ganar. La realidad es que Mark Spitz sí era judío y también era campeón, y lo mismo era Al Rosen, y siempre hemos estado en deportes y siempre estamos en todos lados, pero como no es un equipo judío, sino son individuos judíos, a los antisemitas se les olvida y dicen que por comer sangre cristiana no somos buenos deportistas. Pero sí lo somos, y aquí está Al Rosen, el martillo judío en el béisbol. Hablando de terroristas, para que vean cómo hay karma, nadie hizo nada con los palestinos por el ataque a las Olimpiadas. Y entonces, unos años después, unos cuantos, bueno, les llevó menos años prepararse de lo que le llevó a Alemania pagar indemnización. Al-Qaeda atacó las Torres Gemelas con un éxito dramático. O sea, fue un ataque al corazón del imperialismo monstruoso, porque se esperaban todo menos eso, y fue un ataque que nos ha costado a todos un montón. O sea, aquí los únicos que hemos pedido es todos, porque hemos pedido un montón de libertades por culpa de esos idiotas de Al-Qaeda. Desde la complejidad que se ha convertido. ¿Se acuerdan cuando iba uno? Bueno, no, ustedes no se pueden acordar, pero yo recuerdo cuando podía yo ir al aeropuerto con la novia en turno y llevarla prácticamente hasta la puerta del avión, despedirla y regresa pronto, o no regreses nunca, no me importa, pero si regresas tráeme algo, y ahora ni a la salida del aeropuerto pueden estar, hasta en el coche, rápido, muévanse, tráfico, y el que sí va a entrar tiene que pasar una hora antes para un montón de seguridad, cuando en realidad el avión se va a caer, no por los que nos estamos subiendo, pero en fin, sirvió de pretexto extraordinario para que nos pusieran un montón de leyes de control y todos lo aceptáramos. Pues, es mejor así, por lo menos es seguro, ¿no? Así, sí, bueno, ándale pues. Y gracias a eso estamos llenos de cámaras en las calles, y bueno,
el corporativismo sigue avanzando poco a poco. Y sigo creyendo que el 11 de septiembre, la mayor víctima del 11 de septiembre, además, claro, de todos los que murieron inútilmente, ahí, y luego gracias a Bush, en Irak, que no tenía ni vela en el entierro, pero tenía petróleo, y luego en Afganistán, que sí tenía vela en el entierro, y que ya está de regreso, los de la vela en el entierro están otra vez. Pero por lo menos están bien, porque por lo menos sus mujeres otra vez ya no pueden ir a la escuela, ya no pueden andar enseñando las cabelleras en la calle y todo provocadoramente, ni pueden andar caminando libremente por ningún lado. Entonces, por lo menos han metido cierto orden entre los que creemos que no todos somos tan iguales y que la mujer es el diablo. A lo mejor las mujeres también toman sangre de niños cristianos. Bueno, no lo creo, pero en fin, el caso es que según estos farsantes de Al-Qaeda y ISIS y todos estos, ellos no son los desarrapados, son las mujeres que los provocan. Alguien que esté en contra de mi opinión, de Al-Qaeda, no, son las mujeres las que provocan, ¿verdad? Porque nosotros somos unos pobres inocentes que salimos solo a la calle a ver qué nos toca el día de hoy. Y pues salen ustedes con sus melenas y ya se echó a perder el día entero. Por eso le pasó al rey, por eso tardó tantos años en volverse rey Carlos III, por andarle echando ojo a los que visitaban el palacio. Y cosa que eran muchos las que visitan el palacio. Pero bueno, imagínense, si no hubieran matado a Diana, ella sería ahorita la esposa del rey de Inglaterra. Y todo lo que estamos hablando sería totalmente diferente, porque además del entierro, el reventón que armarían en Inglaterra, porque al fin llegó Diana a ser reina. Las cosas sí se van desacomodando poco a poco. En fin. IBM y los nazis, este es el libro. Y por cierto, Edwin Black tiene una serie de investigaciones no solo sobre la IBM. Ahí les vamos a poner algunos otros. Lo importante a recordar, y ahora me van a entender, porque si lo hubiera yo dicho hace 10, lo dije hace 20 años, lo dije hace 10 años y nadie entendía, la unión de la tecnología con la mentalidad de un fascista es una tragedia. Y esa tragedia es hoy la unión de los satélites de Tesla o las bases de datos de Amazon o los datos, la manipuleo de datos de Facebook, que nos están demostrando cómo la tecnología al servicio del poder es lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad. IBM nos dio el primer aviso. Un asesinato del tamaño, de la magnitud del holocausto, no por los judíos, sino por todos. Recuerden, de los que más murieron porcentualmente fueron los gitanos, los homosexuales que no se supieron esconder o que no se quisieron esconder, los que le caían mal a algún nazi, los latinos que andaban de paseo por Europa, todos esos, antes que los judíos, y luego seguían los polacos, y luego seguían los rusos. Y ahora le damos la vuelta al asunto y otra vez están en el frente los rusos y los polacos. Y otra vez las armas de la BMW y sus empresas afiliadas se están vendiendo como pan caliente en Europa para defenderse de los rusos, a los cuales ahora resulta que los cosacos, que eran los soldados de los zares, les están poniendo una paliza extraordinaria porque Putin confió en sus generales. Y ahora resulta que otra vez la ineficiencia rusa o soviética no tiene ni siquiera para producir drones o cohetes y se los tiene que ir a comprar a Corea del Norte. Imagínense, es como si el ejército mexicano tuviera que ir a comprar pistolas a Guatemala, porque no pueden producirlas internamente y eso es lo que está pasando en aquello. Jamás yo por lo menos jamás me hubiera imaginado que la ineficiencia tecnológica soviética llegara a ese grado. ¿Me oye? No. Adelante, Maya. ¿Vieron el shock? ¿Me oyen? No. Daniel, bájale. Muy bien. Entonces, IBM y los nazis, tecnología y libertad. Esa es las efemérides de hoy, que como recuerdan otra vez, vuelven de alguna manera a recordarnos en dónde estamos y cómo estamos. ¿Y qué somos? Y lo que somos capaces de hacer.
nos. Todo. Hacernos. Bueno, Pero bueno. Hacerle a la humanidad. Si quieren saber lo que somos capaces de hacernos, los invito a que nos escuchen en el próximo programa de Polémica y Café. Ajá. Nada más estoy aquí metiendo ruido porque ni siquiera han acabado acá, pero bueno, yo ahí metiendo mi ruido. Ya nos pasamos de la hora, pero no importa, ¿verdad? No importa, Claro que no. Ok. Íbamos a hablar de alguna otra cosa porque me quitaron casi todo el tiempo, ¿verdad? Pues es que no debes de soltarlo. Ok. Judith. Si quieres, la próxima semana platicamos sobre otros puntos y ya ampliamos. Sí, porque no queremos platicar sobre los mismos puntos otra vez la próxima semana. De hecho, no nos faltó nada, Maya, de lo que habíamos comentado en un principio. Ajá. No sé si tú tuvieras algo más que comentar. Yo creo que no, creo que a lo mejor no hay nadie del público que tenga una pregunta, en fin, antes de que me despida yo, algún comentario que me quieran hacer. Bueno, aquí me ponen en el chat que por qué no mejor hacemos el programa de 2 horas, que está muy interesante. Ay, caray. Dice Sarita que lo hagamos de 2 horas. Hay que considerarlo. Podría ser. Hay que considerarlo. Prometemos considerarlo. Ok. Lo que diga Daniel, que es lo mi que diga patrón en esto. Shabbat Shalom a todos. Gracias. Y recuerden, Polémica y Café a los que les interesa, seguimos acá. O yo ya no entiendo cómo seguimos, en dónde seguimos. No sé si seguimos acá o en Facebook o en donde estemos, pero búsquenos en Polémica y Café. ¿Cómo nos buscan, Judith? Polémica y Café en Facebook. Muchas gracias a todos, los esperamos el próximo viernes en punto de las 12 con Maya Axen. Síganos en nuestras redes sociales y quédense con nosotros en Polémica y Café. Gracias a todos.